Sean bienvenidos, gente de YouTube, mi comunidad, mis suscriptores, a este canal, La Galería de lo Infinito. Es suyo y para ustedes. El día de hoy estoy aquí, como de costumbre, miren, en el bosque, para llevarles un nuevo relato. Este relato pasó en el año del 93. Un arquitecto, el arquitecto Rogelio, nos comparte esto. En el año 1993, lo que sería para él un gran trabajo se convirtió en una escena que hasta el día de hoy no ha podido dejar atrás. Se encontró con lo que coloquialmente se le dice como un nahual o un protector del bosque. Se le conoce de muchas maneras. El relato que les traigo yo hoy es sobre un protector que dejaron una civilización prehispánica muy antigua para proteger tesoros y el bosque, claro, el cual era su hogar. Amigos, como siempre quiero aprovechar este primer momento del video para pedirles por favor a los que no están suscritos que se suscriban. Es gratis para ustedes, gente que ve este canal por primera vez, o si ya lo han visto más veces y no están suscritos, de favor suscríbanse, no pasa nada, esto es gratis para ustedes, más sin en cambio ayudará mucho a este canal para que crezca, que estos relatos lleguen a más gente, que nuestra comunidad sea más fuerte, sea más grande y haya más gente que pueda compartirnos sus experiencias, al igual que ustedes, los que están escuchando. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con este relato, amigos. Esto pasó en el año del 93. Miren, el arquitecto Rogelio, él se fue muy pequeño de la ciudad de Zamora, Michoacán, donde él es originario. Se mudó para Nuevo León por cuestiones de trabajo, ya que su familia así lo requería. Tuvieron que ir a buscar una mejor vida. Estuvo muchos años por allá, pero casualmente un día, cuando él estaba recién egresado, él no era muy grande, lo llamó un familiar. Había unos proyectos gubernamentales para medir, trazar y X cuestiones arquitectónicas terrenos, a lo que él acudió. Fue a su pueblo, a su ciudad natal, Zamora, Michoacán. Ahí pues estuvo trabajando un cierto tiempo, pero por azares del destino, los encargados de estas obras le ofrecieron un trabajo en un despacho arquitectónico. Tal vez le vieron talento, o tal vez el destino tenía marcado esto para Roge, como le dicen sus familiares de cariño. Él, pues sin pensarlo mucho, accedió, ya que tenía un contrato de 3 meses. Le ofrecieron esto a él. Él lo aceptó y pues sin más comenzó a trabajar. Ahí conoció a sus 2 amigos, Pedro y Alonso, quien eran su único vínculo cercano porque sus familiares estaban lejos de él. Pero él y ellos, al ser unos jóvenes pues llenos de energía y con trabajo, querían disfrutar la vida lo más que pudieran. Por ello ellos organizaban muchas vacaciones en esos pocos meses que él estuvo, aunque fueran cercanas, a partes muy cercanas, incluso de ida y vuelta, pero les gustaba a ellos mucho, querían disfrutar lo más que pudieran. Un día, entre el trabajo, llegó un señor. Este señor llegó de la Sierra Purépecha, la Sierra Tarasca, un lugar entre Zamora y Uruapan, allá donde hace mucho tiempo hubo una civilización prehispánica.
claro, Rogelio y sus compañeros no lo sabían. Ellos simplemente iban a hacer un levantamiento, a hacer un trabajo en este lugar. Eran más de 50 hectáreas las que tenían que trazar. Esto se haría el día sábado. Este señor iba a ir por ellos a recogerlos hasta su despacho. También los iba a regresar. Quedaron pactados para este trabajo el día del sábado. Y así se llegó. El señor llegó muy temprano, a las 5 de la mañana. Ya lo tenían previsto, así que emprendieron el viaje. Unas cuantas horas de camino hasta que llegaron a este hermoso lugar, como así lo describe Roge, lleno de pinos, cedros, mucha naturaleza y claro, muchos animales. Era un lugar pues paradisíaco para él. Era algo que no lo veía muy frecuente. Así que pues el señor muy amable claramente les dijo: muchachos, aquí nos vamos a aventar todo el día. Pero eso sí, no se preocupen. Aquí vamos a almorzar y les voy a preparar un borreguito para la comida, para que se vayan contentos. Claro, ellos emocionados comenzaron con el trabajo. Empezaron, hicieron su plan de trabajo y así lo empezaron. Se llegó el momento del almuerzo y pues se destinaron a ello. Pasó el rato y ellos seguían midiendo. Pero todo este trauma o experiencia que le sucedió a Roge comenzó justo ahí. Ya llegando a la parte más alta, ahí vieron una cueva pues muy hermosa, así lo describen ellos, porque tenía un tipo de palmita silvestre a los lados. Era algo como si alguien lo hubiese acomodado. El señor les dijo que en esa cueva había agua, que más al rato la iban a ir a ver. Siguieron haciendo su trabajo y pues de repente se llegó la hora de la comida. Ansiosos ya esperaban ese momento, porque en aquel entonces un borrego era algo que no se podía comer o disfrutar muy seguido. Así que lo disfrutaron lo más que pudieron. Después fueron a ver la cueva. Ya para ese entonces ahí llegó un muchacho que se llamaba Toño, de aproximadamente unos 20 años de edad. Empezó a sacarles plática y así se encaminaron hacia esta cueva. Y fue sorprendente cuando ellos entraron, porque al momento de estar afuera se veía todo oscuro, pero al entrar, como si la luz lo alumbrara o algo dentro de esta cueva tuviera un cierto sentido de luz. Entraron y todo se veía hermoso. De hecho, las paredes hasta brillaban por los minerales que tenían. Y fue ahí cuando lo vieron. Había algo así como un cenote, de esos que hay en Yucatán o esas partes, pero en medio de una cueva, metido ahí. Era sorprendente, era muy hermoso. Quedaron ellos sorprendidos. Pero Roge vio cómo en las paredes de esta cueva había unas inscripciones, como letras, tal vez de alguna civilización prehispánica, algún lenguaje de pues aquel entonces. Claro que lo sorprendió, pero pues simplemente en ese entonces no había celulares, no cámaras, claro que había, pero no contaban con ellas. Entonces pues siguieron su trabajo hasta que terminaron. Pero lo raro fue que el señor ya los estaba apresurando mucho. También Toño quería hacer todo a las prisas, casi corriendo. Y pues ellos se preguntaban por qué. Ya una vez que bajaron, lo hicieron ya prácticamente de noche.
Llegaron hasta una cabañita que en ese lugar se le llaman trojes, así no lo menciona Roge. Llegaron a un troje de madera, muy bien organizado, claro. El frío en ese lugar de noche era sorprendente, a grados bajo cero, ese frío que se siente en los huesos, que te hiela la sangre. Pero en esos trojes, que es una costumbre desde civilizaciones antiguas, adentro está muy cálido, incluso sin necesidad de chimeneas. Son especiales para estas zonas. Ahí estaban pasando la noche y ya a horas de la noche, aproximadamente a las 9, una señora de ahí les ofreció café de ese típico de olla, de ese que típico de pueblos. No sé cuántos de ustedes tengan la fortuna de haberlo probado. Estaban tomando café y estaban con Toño, y en medio de la plática él les contó un poco sobre este lugar. Miren, dice, el terreno en el que estamos trabajando, ese terreno es la de mi abuelito, ahora es de mi papá, pero hace tiempo le pidieron permiso para sacar piedra para las construcciones. Así que pues unos trabajadores fueron, y cuando estuvieron excavando sacaron unas piedras cuadradas con figuras como rayadas. También la sorpresa fue que encontraron algo así como una pirámide pequeña, pero cuando entraron dentro de ella encontraron restos de lo que algún día fueron humanos, de una civilización muy antigua. En la cueva que ustedes vieron allá arriba, esa cueva es muy misteriosa. Ahí habita un ser maligno, un protector del bosque, o un nahual como más bien se le conoce. Esta cueva tiene otra salida, aquí en la pata del cerro. ¿Quieren que se las muestre? No, y los amigos, emocionados por la historia, le dijeron que sí, y se encaminaron hacia allá. Y sí, encontraron una salida, pero no natural. Más bien la describen como algo que fue hecho por manos humanas. Una salida rodeada de piedras, pero oculta entre la maleza. Dicen que por ahí se puede llegar a la parte de arriba, que está conectada a esas dos partes. Fue algo sorprendente, pero desafortunadamente al día siguiente temprano tuvieron que regresar a Zamora. Pero ya estando ahí, ese domingo en la noche, ya con unas cuantas bebidas encima, muy acalorados, dijeron, platicaban sobre ello prácticamente. Platicaban sobre lo que habían visto, ese lugar tan hermoso que los dejó fantasiados. Y ahí fue cuando Pedro dijo, de mis ganas yo me iba, pero ustedes son bien chillones. Esa era su frase típica. Ahí empezaron los empujones, la legata, claro, en sentido de broma. Y pues ahí quedaron. ¿Y si nos vamos? ¿Y si vamos al cenote que encontramos allá arriba? A la piscina o como se le pueda llamar. Y nos quedamos ahí una noche. Va, todos ellos entusiasmados y emocionados decidieron hacer esto. Decidieron realizar ese plan. Quedaron a hacerlo el fin de semana siguiente. Quedaron de preparar sus casas de campaña y todo lo que pudieran para tener esa experiencia magnífica. Y así se encomendaron y así lo realizaron. Se llegó ese fin de semana. Y en una combi prestada viajaron hasta allá. Claro, no le avisaron al dueño. Ellos dejaron la combi en una parte alejadita ahí. Y cuando llegaron, sin más preámbulo y emocionados, subieron hasta la pequeña piscina natural que estaba en esta cueva. Fueron alrededor de 2 horas y media de camino.
entre maleza y lo que fuese. Lo bueno que uno de ellos se había llevado un machete, aunque pequeño, le servía mucho porque con él iban tumbando ramas y maleza que les estorbaba. Llegaron hasta allá arriba y pues claro, se designaron a comer algo, pero acto seguido al agua. Disfrutaron todo el día. Para ellos fue algo magnífico. También, claro, bebieron algo de, pues ya saben amigos, algo de bebidas embriagantes. Se llegó la noche y fue ahí cuando pasó lo verdaderamente terrorífico, porque no quisieron quedarse dentro de la cueva, no quisieron dormir ahí, por los murciélagos que ya pardeando el sol estaban molestándolos. Más bien se fueron y se establecieron en un lugar, en una orillita de esta cueva, donde había una formación rocosa que simulaba un techo. Era el lugar perfecto. Y ahí se acomodaron. Desafortunadamente, solo tenían una casa de campaña, rota y vieja, que por ahí tenía Pedro escondida, de alguno de sus familiares. Pero eso no era problema para ellos, porque hicieron una fogata y decidieron quedarse fuera. Ya muy cansados de todo lo que realizaron, del disfrute de ese día, estaban ya dormitando. Así lo dice Roge. Estaban ya intentando dormir, pero claro, muy alertas por si algún animal o algo los acechaba. Fue ahí cuando cree él que ya entrada la madrugada, y lo cree así porque no tuvo tiempo ni siquiera de ver su celular. Toda esta escena terrorífica que le pasó fue como lo de una película. En un chasquido de dedos empezó y en un chasquido de dedos terminó. Empezaron a escuchar unas pisadas muy fuertes y un gruñir muy raro. Así que se levantaron y con sus linternas quisieron alumbrar. Y ahí desafortunadamente fue cuando lo vieron. Un ser con apariencia como de lobo o coyote, pero parado en dos patas. Este ser los veía fijamente y parecía tener sus ojos de color rojo o amarillo, algo así, no lo recuerdan bien, pero recuerdan que los ojos le brillaban. Al momento de verlo ellos quedaron impactados, quedaron en shock y lo único que pudieron hacer fue correr hacia la cueva. No tuvieron otra opción ya que este ser los estaba tratando de meter, claro, creo que era su principal cometido. Entraron a la cueva y este ser se paró en la entrada. Estaba muy imponente, era muy alto. Rogelio dice que hace un tiempo vio una película llamada La Pirámide. Si tienen oportunidad o quien ya la haya visto, ahí aparece un ser. Yo la vi por curiosidad de esto que me compartió él. Se supone que lo que ellos vieron era algo similar, ya que tenía prácticamente la misma altura, el cuerpo, su encurvadura y todo. Si tienen oportunidad, pues la ven. La única diferencia es que tenía pelo, este ser. Al estar dentro de la cueva, cada quien intentó salvarse a como pudo. Desafortunadamente, Pedro cayó al cenote, cayó hasta esta formación acuífera. Salió de repente, pero este ser se acercaba cada vez más a ellos. Pero se abalanzó solo sobre Pedro, y Pedro siguió hacia adentro de la cueva. Claro, se veía profunda, por así decirla. Se veía, prácticamente no le habían visto ellos el fin, y no lo intentaron descubrir, pero Pedro corrió hacia adentro, y este ser fue atrás de él inmediatamente. Ahí
los dos amigos aprovecharon para salir y correr. Corrieron hasta llegar abajo del cerro. Se tropezaban y rodaban, pero pues no fue algo que los detuvo. Su adrenalina y el sentido de supervivencia era más fuerte que cualquier golpe que se dieran. Al llegar a la parte de abajo, ya estaba amaneciendo y ellos solamente fueron y entraron a la combi. Estaban muy asustados y en shock por lo que les había pasado. Y fue ahí cuando a lo lejos vieron a Toño. Venía Toño con su machete y con un morralito cargado. Inmediatamente se bajaron a pedirle ayuda. Le contaron lo que les pasó y Toño pues los regañó. Primeramente les dijo de cosas y después se encaminaron porque recordaron la cueva, la entrada de la cueva que estaba en la pata de este cerro, y fueron a verla. Al llegar ahí tenían la esperanza de que Pedro por ahí saliera, pero desafortunadamente no lo hizo. Toño les dijo que él ya les había advertido lo que ahí había, que deberían haberles avisado a él o a su papá si querían ir ahí. Les dijo que se fueran de ahí, que su amigo Pedro ya no iba a salir, pero que él iba a estar al pendiente, que si salía de la cueva, él lo llevaba hasta Zamora, que se fueran de ahí, que no se podían quedar o esa bestia iba a buscarlos. Ellos sin más remedio tuvieron que retirarse. Al llegar a Zamora, desafortunadamente tuvieron que contarle esta historia a los padres de Pedro, los cuales por su propia cuenta fueron hasta el lugar. Pero Roge, pues, muy temeroso, se fue directamente hasta Nuevo León. Se regresó y pues prácticamente no volvió a saber más del caso. Hasta hace 5 años que él regresó de vacaciones y se designó a ir hasta este lugar. Manejó por varias horas, y hasta al llegar ahí ya todo había cambiado. De hecho, ya había el pueblo cercano, ya se había extendido casi hasta este lugar. Contactó a Toño y estuvo platicando con él. Toño le contó que Pedro nunca salió y que desde ese día algo despertó en este ser que hubo muchas bajas por ahí. Los pobladores que iban a la leña o a ver sus terrenitos que por allá arriba tenían en este bosque, muchos de ellos desaparecieron. Pero así como llegó, así se fue yendo también. Todo fue quedando en calma. Le platicó que este lugar pues fue una civilización prehispánica que dejaron este ser ahí para cuidar sus tesoros y proteger el bosque, que ya no tenía que regresar, que su amigo Pedro ya estaba en otro mundo, que mucha gente de ahí lo había visto este ser, lo había escuchado, incluso cerca del pueblo. Rogelio fue hasta la entrada de esta cueva, muy triste, a llevarle unas veladoras a su amigo, a prendérselas ahí. Cuando llegó, pues ya prácticamente se veía como tapada. De hecho, todas esas partes ya eran terrenos de siembra. Ahí dejó las veladoras prendidas, le lloró a su amigo, le pidió perdón por no haberlo buscado, por no hacer esfuerzo de encontrarlo. Pero de repente, como si el viento atrajera su voz, escuchó su típica frase: chillones. Él, sorprendido, pues se fue. Y pues esto fue real, amigos. De hecho, el amigo Rogelio nos comparte unas fotografías, que la fotografía que él tomó ese día que fue a pedirle perdón a la cueva a su amigo Pedro, ese día que fue a despedirse de él, ya que él no estaba en su conciencia a gusto.
Él nos compartió unas fotografías, las cuales les voy a poner aquí mismo. También una fotografía que dejo a criterio de cada quien, claro, sobre este ser. Una cámara logró captarlo en una fotografía. Claro que no se ve del todo bien, pero sí tiene rasgos, amigos. Ya la van a ver. Aquí se las voy a poner. Y pues bueno, la dejo a criterio de cada quien. El que quiera creerlo, muy bien. Y el que no, igual. Es respetable la opinión de todos. No olviden suscribirse, amigos, por favor. Este relato es impresionante. Se me hizo muy bueno. Creo que por las pruebas que nos está otorgando el amigo Rogelio. Él vive en Nuevo León y no piensa regresar para acá, ya tiene su vida hecha en aquel lugar. Pero no quiere irse sin compartir esto y sin pedirle perdón a su amigo. Él ya es un hombre muy grande al día de hoy. Muy grande que a duras penas pudo mandar este relato. Lo pudo mandar pues con ayuda de sus familiares, de su hijo, a quienes les doy las gracias por compartirlo, por llevar hasta nosotros esta experiencia impresionante, diría yo. Y claro, ¿cómo le podremos decir? Una manifestación más de estos seres. Sin más, amigos, pues me despido. Espero les haya sido de su agrado este relato. Si lo fue así, nuevamente les comento, espero no aburrirlos, pero no olviden suscribirse. No olviden apoyar este canal suscribiéndose. Hasta el siguiente video. Un saludo para todos mis seguidores, para todos mis amigos y gente nueva que está por aquí. Hasta el próximo video.